En este video y continuando la serie sobre intervencionismo, quiero hablar sobre la propuesta de ley, que de hecho ya es una ley aprobada en tercer debate por parte de la Asamblea Nacional, que es establecer un precio máximo en las matrículas para las universidades privadas y las escuelas privadas. Quisiera hablar por partes cuáles serían las desventajas y consecuencias tanto en el corto, mediano y largo plazo. Si han visto mis videos anteriores en esta serie, yo he estado diciendo que si interferimos en el precio del mercado, vamos a crear una serie de distorsiones. Las primeras serían que si ponemos un precio por debajo del punto de equilibrio, vamos a tener una situación en la que a simple vista pareciera ser bueno para la demanda, pero que al no ser bueno para la oferta vas a tener escasez. Entonces, una consecuencia directa de establecer un máximo en cuánto pueden ser las matrículas, que es lo mismo que decir que hay que dar un descuento sobre la matrícula, lo que estás haciendo es que va a haber menos oferta que la demanda ahora que se está teniendo al tener un precio más bajo. ¿Pero por qué ocurre esto? Entonces, tratemos de analizarlo desde un punto de vista microeconómico. En el precio no solamente estamos viendo cuánto cuestan las cosas, porque tal vez en parte el argumento que han tratado de dar los diputados sobre la necesidad de hacer este tipo de cosas es, bueno, lo que pasa es que, digamos, una escuela o una universidad al estar en las clases virtuales no están teniendo los mismos costos, esto es lo que dice el argumento, no están teniendo los mismos costos que si sí estuviesen andando. Y la respuesta es sí, no están teniendo los mismos costos. De hecho, algunos costos han subido, algunos costos han bajado, pero vayamos a desglosarlo por partes. El primer gasto que en teoría no se está teniendo es ciertamente los costos de energía al margen podrían ser menores. No hay que tener necesariamente el aire acondicionado prendido. Hay algunos gastos de limpieza que no necesariamente hay que tenerlos como si se estuvieran dando, pero estos no representan realmente los gastos más grandes que va a tener una escuela o una universidad. Que si bien es cierto, si digamos la limpieza antes se hacía todos los días, ahora es que la limpieza no es que sea cero, se tiene que hacer limpieza. Y no es que los aires acondicionados y algunos equipos no van a estar andando. Cualquiera que sabe y le ha dado mantenimiento a este tipo de equipos, estas cosas tienen que estarse prendiendo y apagando con cierto nivel de frecuencia porque si no, precisamente se dañan. Pero entonces, asumamos simplemente para efectos de ilustración de que el costo de esa es cero. Ese no es el costo principal que está teniendo la universidad. De hecho, los dos principales costos que están teniendo las universidades o la escuela son el costo de la infraestructura y el costo de los profesores. El costo de la infraestructura no se paga de un solo tiro. Ninguna institución paga por una infraestructura en un año ni con cash. Lo que hacen la mayoría de las instituciones es que hacen un préstamo. Ese préstamo normalmente es largo plazo. Tradicionalmente coincide en cierta medida con la vida útil de ese edificio. Si estamos hablando de que puede ser un préstamo de 10 o 15 años, tiene que haber algo de mantenimiento. Entonces, si tú dices, bueno, es que la escuela está teniendo menos gastos, el gasto de infraestructura sigue estando ahí, sin contar el gasto de mantenimiento. Estoy exclusivamente hablando del cargo a letras que tienen que pagar por la infraestructura. Si añadimos entonces al mantenimiento que se le tiene que dar a la infraestructura, ese gasto se sigue teniendo independientemente si se están o no utilizando las instalaciones. Ahora, el argumento podría ser también, bueno, ¿y cuál es el segundo gasto? El segundo gasto es el salario de los profesores. Ese probablemente es uno de los gastos más grandes que también tiene la universidad o que tenga la escuela. Si, por ejemplo, dices hay que bajar el costo de las clases, entonces ya tendrías que ajustar cuántos estudiantes por clase debes tener. Y se ve de la siguiente manera. Si han visto mi video sobre el punto de equilibrio o el punto de break-even, para poder analizar si un producto te sale rentable o no, hay que considerar dos cosas. ¿Cuánto es el precio que estás cobrando por unidad y cuánto es el costo variable promedio? Ejemplo sencillo. Digamos que yo estoy haciendo una pizza y yo puedo y quiero vender la pizza a $10 porque el precio de mercado de pizzas es a $10 por pizza. Y digamos que el costo de los ingredientes y que el costo promedio por pizza es $5. Ahí yo tengo un margen de contribución de 5. ¿Por qué es un margen de contribución? Yo todavía no he ganado plata en esa pizza. Tengo que ver cuánto me cuesta mis costos fijos. Mis costos fijos, entre otras cosas, es la infraestructura que yo tengo. Entonces, analicemos
cuántas pizzas tengo que vender para cubrir mi costo de infraestructura. Digamos que todos mis costos fijos, es decir, todos mis gastos, independientes del número y volumen de producción que yo tenga o de unidades que yo produzco, es lo que yo tengo que pagar. Y digamos que ese número es $10,000. Independientemente si esté cerrado o abierto, abro 24 horas al día, o solamente en la mañana, o solamente en la noche, o 5 días a la semana, yo igual tengo que pagar $10,000 en rentas, en salario, lo que sea. Entonces, yo tenía $5 por pizza. ¿Cómo calculo entonces mi punto de equilibrio? Yo lo que hago entonces es agarrar esos $10,000 y dividirlo entre 5. Lo divido entre 5 porque cada unidad de pizza vendida va a contribuir $5 a ir cubriendo esos $10,000. Entonces, si yo divido 10,000 entre 5, me dan $2,000. Me dan 2,000 unidades. ¿Qué quieren decir 2,000 unidades? Que a $5 o a razón de $5 a las 2,000 unidades vendidas ya he cubierto mis costos fijos. No he ganado nada de profit. Mi profit es 0, pero ya llegué al punto que cualquier unidad vendida por arriba de eso ya estoy cubriendo todos mis gastos, tanto los variables como los fijos. ¿Cuál va a ser el problema de si yo tengo que reducir la tasa o si tengo que reducir el precio? Ya ese precio de $10, ahora digamos que va a ser 7.50 o lo que sea. Entonces ya mi margen de contribución, si yo lo reduzco a $7 o a 7.50, va a ser entonces un margen de contribución ya sea de $3 o que va a ser de 2.50, dependiendo qué tanto voy a reducirlo. Asumamos que para tener números redondos va a ser de $3,000, de $3 por unidad. Al tener ese margen de $3 por unidad, ¿cuánto va a ser ahora mi nuevo punto de equilibrio? Bueno, si yo divido entonces 10,000 entre 3, ya no van a ser las 2,000 unidades que tenía que vender antes. Ahora van a ser 3,333.33 para tener el número exacto. Pero eso quiere decir ahora que al tener un precio más bajo, yo entonces ahora tengo que vender más unidades para entonces llegar a mi punto de equilibrio. Es decir, para poder cubrir todos mis gastos fijos. Al yo no tener gastos fijos menores, al bajar el precio, ahora tengo que vender más para eso. ¿Cómo traduzco eso a las clases? Es lo que nosotros precisamente veíamos en el tema de que ahora vamos a tener no más unidades siendo producidas, sino tal vez menos. Porque es que lo que pasa es que yo no voy a ofertar una clase, si estoy hablando de una universidad, una clase que nada más voy a tener 5 personas, si 5 personas no es mi punto de equilibrio. Y lógicamente tiene que ser más del punto de equilibrio porque yo necesito percibir una ganancia. Entonces voy a tener situaciones en las que tal vez eran clases que no eran tan populares, pero que sí eran rentables, entonces se podían ofrecer clases de diferentes temas y que podían contribuir obviamente a una formación un poco más integral del estudiante. Ya esas clases no se pueden dar. ¿Cuáles son las clases que se van a dar? Van a darse las clases que lógicamente se llenen. Tal vez se puedan llenar algunas clases de ingeniería, tal vez se puedan llenar algunas clases de negocios, por ejemplo, que tradicionalmente son clases muy populares, pero tal vez antes tenía 3 clases de negocio y ahora se consolidan en 2, o tal vez antes tenía 3 clases de negocio y ahora se consolidan en una para que estén todos los estudiantes. Eso va a afectar directamente la calidad de la educación. No es lo mismo darle clase a 10 personas, 20 personas, que ahora darle al doble o al triple de estudiantes. No voy a poder darle yo la misma atención a la necesidad individual de cada estudiante. Entonces, ahí es donde estamos viendo directamente cómo hay una reducción en la cantidad y también una reducción en la calidad de la educación. Y es que al final recordemos que estamos hablando de un concepto delicado como la calidad de la educación. Ahora veamos, esa es una consecuencia al corto plazo, solamente analizando una reducción en precios y que los costos fijos se mantienen. Pero es que también ha aumentado algunos costos variables y también han aumentado algunos costos fijos. Si la empresa o la universidad, la escuela, no había hecho adecuaciones tecnológicas, va a tener que entonces ahora invertir en tener una cuenta de Zoom que puedan tener todos los profesores y que pueda tener una capacidad para tantas personas. Entonces tenemos unos costos adicionales tecnológicos. Tener que tener más servidores, tener que tener un análisis de base de datos, poder tener una plataforma en la que se manden las tareas, que se manden los libros, que se mande la información. Y todo eso es un costo tecnológico adicional. Entonces no es cierto que los costos han disminuido. En algunos casos los costos han aumentado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se trató de arreglar el mercado tratando de ayudar, entre comillas, al padre de familia, pero lo que está haciendo es que va a estar sacrificando la calidad de educación de ese padre, del hijo o la hija de ese padre de familia, porque entonces ahora están poniendo a las escuelas en una situación de que a las escuelas grandes y a las universidades grandes lo que van a hacer es, bueno, vamos a recortar clases,
o vamos a recortar el salario de los profesores, no voy a poder contratar a mejor calidad de profesores, voy a tener que contratar a profesores que estén dispuestos a aceptar un salario menor y que tal vez no estén tan preparados, pero también para las escuelas más chicas y las universidades más chicas va a tener un problema en que simplemente puede llegar a la conclusión de que no vale la pena abrir una carrera un semestre o abrirle una clase un semestre o simplemente cerrar. Esas son cosas que la gente piensa que es exagerado, pero si sigue la lógica matemática de lo que estoy diciendo, es absoluta y completamente válido. Y ni siquiera he hablado de circunstancias financieras específicas. Uno de los problemas con tratar de intervenir en el precio es la información asimétrica. Es decir, no es posible por parte de un planificador central saber toda la información que tiene el mercado. Hay muchas consecuencias y muchas circunstancias individuales. Ni siquiera empezamos a ver cómo se estaba siendo afectada el flujo de caja de una universidad o de una escuela antes de la pandemia. Y mucho menos ahora, menos en la pandemia. Entonces, habían personas que, por ejemplo, bueno, yo voy a la universidad y voy a tomar un curso de inglés, pero ahora no puedo tomar el curso de inglés porque me quedé sin trabajo. Eso es menos demanda para la escuela, me estoy alejando del punto de equilibrio. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, si antes ofrecía el curso tal y ahora tengo que bajar el salario del profesor y ese profesor no me quiere dar el curso, ya no voy a poder dar esa materia o no voy a poder dar varias materias dentro de una carrera, se retrasa el estudiante. Pero ahora bien, ¿qué pasa si entonces el estudiante dice, bueno, es que yo sí quiero dar la clase, pero es que tienes que darme un arreglo de pago? Ya estamos hablando de flujo de caja. Entonces hay un nivel de morosidad que se va acumulando al hecho de que ahora estoy percibiendo menos ingresos. Entonces, no solamente tengo que pagar, tengo un costo fijo que tal vez me ha aumentado o que tengo una circunstancia en que el precio que cobro es menor, pero es que encima no lo estoy cobrando. Yo estoy facturándolo tal vez. Es ciertamente tener una reducción en la facturación, pero ahora puede que lo estoy facturando a menos, pero no estoy percibiendo el flujo. Entonces ahí ya tenemos un problema muy directo que puede estar teniendo una institución financiera, una institución educativa que ciertamente se exacerba a una situación que nos está afectando a todos como las crisis. Pero esas son consecuencias, digamos, corto y mediano plazo. Vamos a hablar de las consecuencias largo plazo. Tenemos menos calidad en la educación, tenemos personas menos preparadas, tenemos menos disponibilidad de carreras, tenemos menos, digamos, personas preparándose en diferentes áreas. ¿Cómo entonces sustentamos atracción de inversión extranjera directa al país si entonces no tenemos mano de obra calificada? Van a pasar dos cosas. O que entonces van a venir empresas beneficiándose de los incentivos fiscales que Panamá establece para las empresas multinacionales, pero esos cargos los van a ocupar personas que se están preparadas, que probablemente la empresa tenga que expatriar. Y van a pasar una de dos. Si el cálculo matemático dice, el beneficio es mayor al costo, entonces sí vale la pena traer al expatriado, entonces esos son puestos que no van a poder ocupar panameños, van a ocuparlo expatriados, que no tiene absolutamente nada de malo, pero si desde el punto de vista de un gobierno lo que quiere es mejorar el estándar de vida del país, no está creando plazas de trabajo, está creando menos plazas de trabajo. Y el segundo punto es que puede llegar al punto en que dice, es que me sale muy caro expatriar a todo mi equipo, mejor no me voy a Panamá, me voy a Costa Rica, me voy a Colombia, me voy a otro país. Entonces estamos viendo un impacto directo, una externalidad negativa en todo lo que tiene que ver la atracción de inversión extranjera directa al país y todas las consecuencias que eso conlleva, porque digamos, traen a una persona, traen a una empresa. Esa empresa crea 100 plazas de trabajo. Asumamos que parte de esas plazas de trabajo son para expatriados. Perfecto, ese expatriado viene al país con su familia. Obviamente, con su familia tiene que llevar a los niños a la escuela, tiene que llevar a, ¿cómo se llama? Si son niños mayores que vayan a la universidad. Ellos generan trabajos, contratan a más domésticas, contratan, digamos, bienes y servicios en el país. Esas personas y esos servicios no van a ocurrir si no se atrae en primera instancia a la inversión extranjera directa. Y una de las razones que no va a traerse es asumiendo entonces que voy a traer a las personas, ¿qué calidad de educación le van a dar a los hijos? Si las universidades o las escuelas no van a estar dispuestas por el precio a ofrecer entonces una buena calidad de educación o no ofrecer suficientes materias o suficientes carreras o suficientes licenciaturas o maestrías, etc. Entonces ahí estamos viendo las consecuencias directas de algo que aparentemente fue bien intencionado, que era, digamos, vamos a reducir el costo de las matrículas para los padres de familia, pero que evidentemente están creando un remedio peor que la enfermedad. Está teniendo consecuencias corto, mediano y largo plazo. La intervención
en el precio de la educación va a tener un costo mucho mayor que simplemente en el corto plazo pensar que estamos ayudando al padre de familia. Va a directamente afectar a todas las instituciones educativas como negocio, que se va a ver a su vez reflejado en la calidad de educación que le dan a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestra familia, que eventualmente serían los profesionales que van a sacar adelante el país, van a limitar la competitividad de Panamá de atraer inversión extranjera directa, y obviamente va a poner aún más presión a todas las personas que trabajan en la educación. Van a afectar a los profesores, van a afectar a las personas que trabajan en las cafeterías, a los celadores que trabajan cuidando las universidades, y van a crear un efecto dominó en el que van a haber situaciones en que si se cierra la escuela, cómo se van a repagar las deudas, que si se cierran las escuelas, cómo va entonces a haber repagos de los salarios de los profesores y de todas las plazas de trabajo que se estaban creando. Y volvemos al punto focal: cómo vamos entonces a mejorar la calidad de la educación y cómo vamos a mejorar entonces en todos esos indicadores que Panamá consistentemente no mejora, sino que empeora. Hablemos de un tema: si cierran las escuelas privadas o cierran las escuelas públicas, esas personas van a tener que ir a otro lugar, y ese otro lugar probablemente tengan que ser las universidades y escuelas públicas, que no tiene el Estado, lamentablemente, en este momento, la capacidad para poder aguantar todo ese volumen. Es que la empresa privada ha podido, de una manera más económica, dar un producto de excelente calidad, y que eso le está generando un ahorro al Estado. Todas esas personas que salen del sistema educativo privado van a tener que ir al sistema educativo público, y colapsará el sistema educativo público. Entonces ahí ya vemos en varias partes no solamente el costo privado de hacer todo esto para la sociedad, sino también el costo al público, es decir, el costo al Estado, que va a tener la externalidad negativa de la intervención. Entonces, espero este video le haya parecido interesante. Si tiene alguna duda o pregunta, por favor me la hace llegar a través de aquí de mi canal de YouTube, o a través de mi cuenta de Instagram, que es @proferickmolino. Hasta luego.